El Instituto Nacional de Evaluación Educativa fue creado por la Ley General de Educación del año 2008, pero comenzó a funcionar en el año 2013. Tiene entre sus cometidos, como lo sugiere su nombre explícitamente, evaluar la calidad de la educación en Uruguay a través de estudios específicos y el desarrollo de líneas de investigación educativas. Está dirigido y administrado por una comisión directiva de 3 miembros designados por el Ministerio de Educación y Cultura, que tendrá al frente para este periodo, el periodo que recién ha comenzado, al profesor Martín Pasturino. Pasturino tiene una larga trayectoria en el debate sobre el estado de la educación en nuestro país. Ha desempeñado distintos cargos en secundaria, UTU y el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional. De hecho, fue consejero de secundaria entre 2008 y 2010. Bueno, vamos a entrevistarlo a partir de los próximos minutos. Pasturino, gracias por venir. ¿Cómo le va? No, gracias a ustedes por la invitación. ¿Cuál es el diagnóstico sobre el estado de la educación del gobierno que inicia? El tuyo, ¿no? De la educación en general, ¿cuál es el diagnóstico? Bueno, Uruguay, primero, en términos generales, tanto en educación básica como en educación media, en América Latina estamos en segundo, tercer lugar en lo que tiene que ver con evaluaciones educativas, ¿no? Conocimiento, qué es lo que tienen o competencias. En eso, en las pruebas internacionales, que se vio desde que se entró en la prueba PISA, en el caso de media, se ve eso. Uruguay está siempre en esos lugares. Ahora, siempre en medios académicos, en medios periodísticos, en algunos sectores de la sociedad, se habla acerca de la crisis de la educación y hay un indicador que realmente es un indicador que nos da serios problemas, que es el tema de egreso de media. El egreso de educación media en Uruguay es muy bajo, ha venido subiendo en los últimos tiempos, pero básicamente en el 2005 andábamos en un 27% de egresos y estamos en el 51%, pero estamos entre los 3 últimos países de egreso. Entonces, si miramos esas dos cosas, decimos, bueno, entre la evaluación que se hace de los saberes educativos, si lo vemos en el contexto latinoamericano, Uruguay está entre los primeros 3 países. Si miramos en la cantidad de jóvenes que están egresando de nuestro sistema educativo, hablo obviamente de secundaria, Uruguay está entre los últimos 3 países. O sea, tenemos un problema de egreso, no tanto un problema de saberes. Sí, un problema de egreso que, digamos, deviene de alguna manera de la cultura mediterránea, ¿no? Los países del Mediterráneo siempre tuvieron muchos grados de repetición en educación primaria y media, el caso de Italia, Francia, España, Portugal. Aunque no es mediterráneo, pero esos países tienen ese problema. Uruguay lo tenía y lo mantenía. Muchos países han empezado a avanzar y algunos con dispositivos administrativos, que es el pasaje franco, es decir, que pasen directamente año a año sin repetir. O sea que la repetición es un fenómeno que se ha demostrado que desde el punto de vista pedagógico es muy malo, pero hay 2 maneras de resolver eso. Una es ayudando a los que se quedan atrás y otra es que pasen todos. Hay 2 maneras y eso implica la primera manera, que tiene costo cero, que pasen todos. La segunda manera tiene un costo alto, que es hacer tutorías. Exactamente. Algunos países, como el caso de los países escandinavos, destinan un 25% de su presupuesto a tutoría. Francia tiene 54 horas por alumno a lo largo del año para recibir tutoría de lo que precise. Por lo tanto, el tema de las tutorías es un tema que significa mayor presupuesto, pero es algo que nos permite avanzar desde el punto de vista del pasaje de grado con conocimiento. ¿Y en Uruguay qué mecanismo estamos aplicando? Porque se ha hecho como una flexibilidad. Se ha hecho el esfuerzo. Primero hay una especie de flexibilidad, en la última reforma se ha hecho alguna flexibilidad, que es poniendo que de primero a segundo pase de forma franca directamente. Porque había un cuello de botella ahí de deserción. Entonces,
Eso ya se había experimentado antes, en el año 96, 97, de forma administrativa, pero básicamente eso no da los resultados, sí pasa a la gente, pero no da los resultados que debiera darse. Se ha hecho algunas cuestiones interesantes de tutoría, pero no ahora, desde los años 90, 80, se ha hecho forma de tutoría, pero en cantidades que no son las suficientes. En realidad se necesitaría mucho más. ¿Por qué? Por una razón muy simple. Para darle un ejemplo, en el año 2003, los jóvenes de 15 años de Uruguay, había un 75% dentro del sistema educativo. Había un 25% que estaba afuera. Esos 25 ahora están dentro del sistema educativo. ¿A qué sectores pertenecen ese 25%? A los sectores más desfavorecidos, a los sectores que han tenido problemas a lo largo de su vida, porque desde que nacen pasan por primaria, siguen con problemas y llegan a educación media. Entonces, efectivamente, ahí hay un tema principal. Y el otro, y que aparece públicamente ahora, que lo ha dispuesto el gobierno, el tema de la primera infancia, ¿no? En la primera infancia se juega absolutamente todo. Para tener una idea del problema, casi un 10% de los alumnos de primaria provienen de asentamiento. Ahí encontramos gente con colecho, es decir, niños que viven, que duermen en la misma cama. Ahí encontramos todo ese tipo de problema que es el que llega después al sistema educativo. Así que el operativo general sobre primera infancia va a impactar, sin lugar a duda, en primaria y luego en secundaria. Sabiendo una cosa clave, que la calidad de la educación no es un proyecto educativo, es un proyecto de sociedad. En realidad, cuando nosotros queremos mejorar la calidad de la educación, tenemos que operar sobre distintos componentes. Entonces ahí está el MIDES, ahí está el Ministerio de Salud Pública, ahí están las políticas sociales generales, que es una de las cosas que pretende este gobierno, que es hacer convergencia de recursos sobre los distintos niveles, jóvenes, niños, etcétera. Y ya que se metió con el contexto, ¿no? Tuvimos las pruebas aristas que conocimos sus resultados el año pasado, ¿no? Sobre lectura y matemática de alumnos de tercero y de sexto de escuela, de primaria. Y ahí obviamente aparece de vuelta en la superficie el tema del contexto socioeconómico y cómo influye directamente en los desempeños escolares, ¿no? Sí. O sea, a peor contexto, peores resultados. En ese sentido, ¿no? Porque después podemos mirar, digamos, los resultados y cómo evolucionaron en 2017 hacia 2023. Y en realidad hubo algunas mejoras en algunos puntos, otras desmejoras en otros. Pero si nos miramos desde el punto de vista de los contextos socioeconómicos, ¿hubo mejoras o empeoró la situación en cuanto a los desempeños? No, está estable. Uh-huh. Es más, está estable aún pasando por la pandemia. De hecho, algunos dicen que el estar estable, habiendo pasado por la pandemia, es un logro de la actitud de la pandemia. Pero en realidad, los países que tenían niveles bajos a nivel internacional se han mantenido en general. Los países de mayor desempeño, el caso de Finlandia o Alemania, etcétera, todos los países nórdicos, han tenido caídas fuertes. Uh-huh. Quiere decir que eso de que el pasar la pandemia y mantener los resultados es una hipótesis, pero no está probado, no nada por el estilo. Sí, acá decía, por ejemplo, el estudio de Aristas, para tener un ejemplo, los estudiantes de tercero ubicados en las dos categorías más bajas de lectura, uh-huh, fueron 17,9% en las escuelas de contexto muy favorable y la cifra llega a 61% en el contexto muy desfavorable. Ahí tenés un claro ejemplo de lo que estabas hablando, ¿no? De performance en función del contexto. Lo vemos en los distintos niveles, tercero, sexto, pero también lo vemos en PISA, realmente es muy fuerte. Y con esos diagnósticos que se repiten una y otra vez, ¿qué es lo que hay que hacer? Si es que no se está haciendo ya algo. Bueno, uno de los temas de la tutoría, también maestro comunitario en el caso de primaria, en el caso de secundaria, el tema de las tutorías, pero básicamente lo que se está planteando en general es trabajar desde la primera infancia, porque ahí es donde está el motor principal de la reproducción de la pobreza.
A partir de ahí es donde se produce. Entonces, ahí es un tema principal. El otro es ver cómo las escuelas de tiempo completo han mejorado la situación de primaria y es posible, porque todavía no está evaluado, que los liceos y escuelas técnicas de tiempo completo mejoren. Los países que han tenido tiempo completo o mejoran los resultados educativos o mejoran el progreso dentro del sistema, o sea, las trayectorias educativas. Para darle una idea, Uruguay y Chile andan en puntajes similares en las pruebas internacionales, las ERCE, que son las de UNESCO, y las pruebas PISA, que son las de la OCDE. Estos dos países tienen similares resultados educativos en 15 años, por ejemplo, de las pruebas PISA. Pero el egreso de Chile es mucho más alto, estamos hablando del 90%, pero desde la época del presidente Aylwin están avanzando en la jornada completa. Esa jornada completa ahora anda cerca del 90% y nosotros estamos recién empezando. Perdón, las escuelas de tiempo completo, ¿no? Sí. Están apuntadas para las personas de contexto más desfavorable. O sea, se arranca por ahí también. Digo, vos tendrías que ver resultados más inmediatos también, si vos apuntás a ese sector, ¿no? Sí, es así. En realidad sin embargo, todavía no se está viendo eso. Están previstas para quintiles 1 y 2, que es el 40% de la gente que tiene mayor problema socioeconómico cultural. Ahora bien, eso es quintiles desde el punto de vista de la estructura del sistema educativo, pero cuando hablamos de quintiles de ingreso, cuando hablamos de los dos primeros quintiles, no estamos hablando de un 40%, estamos hablando de más del 60% de niños que están ahí. No se olviden que aproximadamente 6.000 niños nacen en contextos difíciles. Por lo tanto, eso es uno de los temas fundamentales que tiene el país para avanzar. Y en la otra punta, un 88% del quintil 5, que es el de mayores ingresos, está en la educación privada. Sabiendo que, por ejemplo, a nivel del liceo, la educación privada en Colonia es el 2%, y en la costa uruguaya, Malvin, Positos, Carrasco, llega a más del 80%. O sea que la diferencia que existe entre los sectores público y privado en los distintos lugares es realmente fuerte. Un aspecto de lo que estamos hablando tiene que ver, por ejemplo, con la simetría a la hora de alcanzar mejores oportunidades, ¿no? Está claro que ahí los diferentes contextos socioeconómicos tienen oportunidades diferentes y eso se ve reflejado después en los indicadores del sistema, ¿no? Por ejemplo, en los egresos, por ejemplo, en los niveles de aprendizaje, y ahí estamos hablando ya más de un problema social, el problema de la pobreza, y el problema de la pobreza asociada a la infancia, y a cómo trabajar la primera infancia encuadrándolo desde las ayudas necesarias para mejorar la vida de esos hogares. Y bueno, ahí necesitamos políticas sociales orientadas desde el MIDES, políticas de salud orientadas desde el Ministerio de Salud Pública, políticas de vivienda orientadas desde el Ministerio de Vivienda y, por supuesto, cómo interactúa todo eso con el sistema educativo. Es decir, si todo mejora, mejoran las oportunidades. Pero cuando pensamos la educación en un problema de aprendizaje, ¿no? Y vemos que estamos en un mundo bastante disruptivo, que está cambiando, que está avanzando de una manera dinámica, distinta, que mucha gente no puede interpretar. Cuando digo mucha gente no puede interpretar, estoy pensando en las personas que piensan y diseñan, ¿no?, políticas que tratan de ser estables en el tiempo. ¿Cuál es la discusión en Uruguay si pensamos en la educación como un modo civilizatorio, es decir, como la formación de nuestros futuros recursos humanos y por ende la formación de las personas que van a producir y generar valores en Uruguay?
¿Dónde estamos parados en esa discusión? ¿Se habla sobre ese tema? ¿Se debate sobre ese tema? ¿Hay posiciones demasiado disímiles sobre ese tema? Sí, se habla. Hay debate y hay estudios a nivel de las distintas universidades sobre este tema. O sea que sí, efectivamente de eso se trata. Cuando se habla de crisis de la educación, los que están en esta postura lo que plantean es, bueno, con estos niveles educativos no hay cómo se desarrolla el país. Por el otro lado, hay quienes dicen, bueno, si no existe un desarrollo del país, no existe la demanda hacia mayores niveles de educación. Yo lo que le planteaba recién en off a ustedes es el tema de la relación que tiene el modelo de desarrollo con la demanda de niveles educativos. Ben Snyder, que es un docente del Instituto de Massachusetts, ha hecho un estudio, lo ha planteado y lo ha planteado para el caso de Chile, acá en el Cono Sur, que es los países de renta media, como el caso de Uruguay o el caso de Chile, son aquellos que están en la trampa de los ingresos medios. Y eso supone una estructura de la producción y del mercado laboral que es bastante polarizada. O sea, hay un pequeño sector con demanda de niveles educativos muy altos y hay otro sector con demanda de niveles educativos muy bajos. Muy pocos bien calificados, Sí. Muchos con pocas calificaciones. Naturalmente, cuando uno dice, bueno, la demanda que tiene la informática, etcétera, es muy grande, y efectivamente en el caso de Uruguay es grande. Los sectores empresariales lo están diciendo, necesitan más de 1.000 o 2.000 jóvenes ingresando en el sector de las TIC, pero el sector de las TIC, efectivamente TIC, estamos hablando de 19 a 22.000 personas, ¿no? En 1.750.000 que Claro. trabajan. Y la pregunta es, ¿cómo se sale de la trampa de los países de renta media? Bueno, se sale con el aumento de la producción y de la productividad. Todo lo que está planteando el ministro O'Donnell. Ujú. Efectivamente es eso. Si no existe inversión, incremento de la producción, sofisticación de la estructura productiva, la demanda va a ser una demanda que va a ser polarizada. Pero básicamente. perdón, estamos preparando gente para esta realidad. Esa es la pregunta principal, te la digo. No, pero porque la pregunta es la siguiente, ¿no? O sea, hay que empezar a preparar a la gente ahora para la realidad en la que vive, que es de un país de renta media, ¿no? Pero que cae en esa trampa, es decir, que tiene trabajos precarios, de alguna forma, y un sector chiquito. O hay que empezar a preparar a esa gente para ese país que estamos, que está, por ejemplo, O'Donnell visionando, sabiendo que en este momento ese país no existe y que quizás salgan del mercado, de los centros educativos con una realidad que no es la que le están planteando. Hay dos aproximaciones a la demanda, ¿no? Una, la Social Demand Approach, que es la aproximación, lo que espera la sociedad, la familia, es decir, yo tengo un hijo, a ver qué es lo que va a estudiar. Mi hijo el doctor. O mi hijo el doctor, o por dónde sale mejor, porque en realidad mi hijo el doctor ahora es para cierto nivel de la cantidad de egresos de ingresos universitarios andan en 20.000, que eso está estable hace bastante tiempo. Pero el tema de la demanda social es las percepciones que tiene la gente acerca de eso. Entonces se dan oleadas de percepciones. Lo hubo de psicólogos, ahora hay en informática, hay distintas oleadas, que eso son percepciones de la sociedad, de la familia, la gente, los jóvenes. Después está la... ¿Percepciones o realidades? Porque si el mercado informático está necesitando y captando recursos, yo respondo... Sí, la idea es que la gente siente de que ese mercado funciona y por lo tanto voy para ahí. Por tanto va por ahí. Y después está efectivamente lo que hace lo que se llama Manpower Approach, que es la aproximación desde el mercado de trabajo. ¿Qué es lo que demanda efectivamente? Hay empresas que miden esto. Hay un monitor de Advice que mide esto acerca de los avisos que existen en la prensa o en forma informática.
Pero lo que queda fuera de eso es el 50%, que no va por aviso, que va por relaciones familiares, vecinos, el que va a la fábrica a pedir. En realidad esa demanda es una demanda que está bastante escondida, digamos. Ahora, Pero me quedo planteado, ¿para qué está formando nuestro sistema educativo ahora? Para el hoy o para el mañana. Para el hoy o para el mañana. ¿Y qué tiene que hacer en todo caso? Ahora lo que está pasando, y lo que pasa en la enorme mayoría de los países, que se hace bajo la demanda de la gente, la demanda de lo que pide la gente. Cuando piden más cursos de informática, se arman más cursos de informática. Eso no quiere decir que sea eso que finalmente tenga trabajo, no, pero también en las carreras universitarias. Por ejemplo, yo que sé, veterinaria o ingeniería o lo que sea. Ahora, ya que estamos poniendo el tema educativo sobre perspectiva económica, ¿no? Sobre todo de la perspectiva de la demanda, vamos a introducir la otra, la oferta. Yo entiendo el punto de, bueno, qué país, ¿no? Productivo vamos a tener para intentar desde allí mejorar, por ejemplo, nuestra oferta educativa. Es decir, los que salen a buscar trabajo o los que la demanda intenta captar para tener recursos humanos. Entonces vamos a trabajar sobre la oferta también, ¿no? Toda la política diseñada para mejorar el sistema educativo, la calidad de la enseñanza, la calidad de los egresos, sobre esa encrucijada de oferta y demanda. Si hoy yo tuviera que elegir, ¿no? Tengo 100 millones de dólares como presupuesto, a una cifra simplemente a modo de ejemplo. 100 millones de dólares para colocar sobre la oferta. ¿Dónde los coloco? Si tuviera que colocarlos en un solo lugar. Yo, sistema educativo, ¿no? Teniendo en cuenta que también va a haber, por ejemplo, políticas del MIDES, políticas de salud que van a abordar los temas de los problemas sociales. Y mejora la calidad, eso sin lugar a dudas. Pero ¿a dónde iría esa plata? Yo tengo que hacer toda la apuesta en un lugar. Focalicemos los recursos. Primaria y media, sin lugar a dudas. Primaria y media. Sí, sí. Eso es un tema clave, pero hay dos cosas que son sustantivas. Uno, la educación no genera puestos de trabajo. Eso es un tema clave, porque lo que está pasando en algunos países, se le hablaba del caso de España, es que aumentan los niveles educativos, pero el sistema productivo no acompaña, por lo tanto, se produce un fenómeno de migración, así como se da al revés también, cuando hay mucha demanda de trabajo, demanda de trabajo en el sector informático, se produce migración de un país a otro. Nosotros estamos recibiendo, sí. Estados Unidos recibe, eso es un tema clave. Y la otra es que el ajuste es siempre imperfecto. No existe esa idea natural que uno tiene, que le sale naturalmente, de que bueno, vamos a formar gente para estos puestos de trabajo. Esa planificación estilo soviético no existe. Hay siempre una cizalladura, un corte, no se corresponde. Pero yo entiendo que, o sea, la planificación total es imposible, porque las dinámicas del mercado, bueno, son dinámicas, valga la redundancia. Pero ahí entra el rol del regulador y el que diseña las políticas educativas para ajustar o tratar de, sí, vamos a utilizar la palabra, ajustar los problemas que genera el mercado. Entonces, ¿cómo se resuelve eso? ¿Cómo resolvemos educar para un país productivo que todavía estamos ensayando de alguna manera? Porque yo entiendo que vengan inversiones, sí, que vengan inversiones, vienen inversiones al Uruguay, pero ¿qué tendría que hacer ahí el promotor de políticas para tratar de pensar cómo es y cómo va a ser el futuro más inmediato? Es decir, ¿cómo va a ser el mundo de acá a 20 años? Bueno, hagamos un plan de acá a 20 años. Bueno, ¿cómo sería ese plan?
El plan en educación y en educación hasta educación media es la formación general. Ese es el plano mejor, mejorar los resultados de aprendizaje hasta nivel medio. La especialización viene después. Todo lo que hagamos después va a estar más cerca del cambio productivo. Claro. Porque no se puede pensar en formar a nivel de primaria, lo que sea, para un cambio productivo que vendrá. Hay indicios de para dónde viene, todo el tema de las tecnologías de información, todo el tema de la biotecnología, todo eso se sabe que va por ahí mayoritariamente. Cuanto más, perdón la metáfora Beli, que tenemos una tanda, cuanto más soldados tenemos preparados, después vemos si le damos un obús, si le damos una metralleta, si lo ponemos como conductor de un tanque, pero lo que necesitamos es tener la mayor cantidad de soldados formados, preparados, y si lo vamos al mercado como una... Es una metáfora muy Putin, ¿no? Pero bueno. Sí, bueno, una metáfora muy putinesca. Hacemos una tanda, Martín Pasturino, presidente designado del INED, y algunos minutos le sacamos para hablar sobre las transformaciones que llevó adelante la administración pasada y que va a pasar eventualmente en este gobierno. Bien. Es fácil desviarse. Vamos a conversar unos minutos con el presidente designado del INED, Martín Pasturino. Antes de la tanda comentábamos, este gobierno saliente dejó trazada lo que llamó una transformación educativa, que incluyó desde la malla curricular hasta la gobernanza, de lo que transformó el gobierno saliente. ¿En dónde cree que tendría que haber continuidades y en dónde tendría que haber cambios? Yo no voy a estar en la parte de gestión de la educación. Pero bueno, opinó durante, digamos, de alguna forma fue un activo polemista sobre la transformación educativa. Opiné muchísimo durante todo el tiempo. Y bueno, la opinión las opiniones que di en ese momento tienen que ver con lo que seguramente va a pasar. Primero, fue una reforma sin recursos. En realidad una caída en U de los recursos, ¿no? Caída en los primeros años y al final se mantuvo igual. Fue una bajísima participación de la gente, tanto así que las pruebas estas que se están haciendo ahora, el Ariste y tal, dicen que los docentes no participaron o no conocen tal cosa. Y el tercer tema es que no hubo grandes cambios de estructuras curriculares en media. En el caso de media no, y en el caso de primaria se sintió menos todavía, pero en el caso de media estamos hablando que entre el 95 y el 97% de las asignaturas y de los contenidos de las asignaturas se mantiene. El gran cambio fue la dinámica de las competencias. Y a la vez de que fue el gran cambio, fue el gran problema. Así como el gran problema de la reforma de Rama fue haber juntado asignaturas, el gran problema de esta reforma fue haber interpuesto el tema de las competencias por encima de los contenidos, sabiendo que el contenido siempre va a haber. Pero al meter eso así, se generó una enorme burocracia que sacó tiempo de los docentes del aula y tiempo de los docentes de la gestión. Por lo tanto, creo que el tema de la participación para lograr que las reformas efectivamente pasen del papel la puerta del aula e ingresen al aula, eso es un tema sine qua non. No puede existir reforma sin que pase eso. Ahora, pero las transformaciones se hicieron. Las transformaciones se hicieron. Las competencias, digamos, ahora se va a trabajar en competencias. Es verdad que no hubo tantos cambios de asignaturas de sexto a séptimo, como se decía que ibas a tener, digamos, el impacto de tener un maestro a muchos profesores en realidad iba a ser atenuado. Quizás no pasó eso. Pero, ¿qué es lo que, digamos, pasando en limpio, qué cosas hay que continuar más allá de los defectos de gestión y de recursos? El tema de las competencias, hay un cambio muy fuerte en los últimos años. La misma OCDE, la que hace la prueba PISA, en el último informe de PISA, si ustedes leen, en el 2023, empieza a tirar hacia atrás el tema de las competencias. A decir esto está muy como complicado, no se vieron resultados, y es más, señala algunos países que han tenido problemas a partir de eso.
El caso más famoso, y que además lo dijo acá en la ANEP, en Uruguay, Nuno Crato, que fue ministro de Educación de Portugal, es que cuando se hizo la reforma en Finlandia en el 2015, a partir de ahí hay una caída abrupta de los resultados educativos y convergencia con lo general de Europa. Lo mismo pasó en el caso de Portugal, que lo dice Nuno Crato. Quiere decir que esas reformas que vinieron con una base muy fuerte de competencias han generado problemas de implementación. Lo están generando en España ahora. Por lo tanto, eso habría que revisarlo. No porque no se tenga que hacer por competencia, porque de hecho, normalmente cuando uno hace contenido, trabaja en contenidos, trabaja también las competencias. Pero no burocratizar todo el tema y llevarlo al ámbito de las competencias. Eso ha hecho una vuelta. Hay un libro reciente, muy reciente, de enero del 2025, que plantea esto con ejemplos a nivel de distintos países de qué fue lo que pasó con las reformas curriculares. Y hay que tener en cuenta también que más de un 80% de las reformas generales de los países fracasan. En realidad, las que no fracasan son aquellas que vienen con cambios sociales y políticos importantes. Y esto se sabe desde los años 80 de la UNESCO. Es absolutamente importante entonces la convergencia de recursos de los distintos niveles de gobierno, salud, MIDES, etcétera, con los de educación. Si no se hace esa convergencia, si no se hacen cambios sociales, económicos, los cambios educativos terminan en reforma de papel, como tantas reformas de papel que hubo. La reforma de Rama, en la cual yo participé como responsable del área de bachilleratos tecnológicos, yo estuve en el diseño y la gestión de bachilleratos tecnológicos, en la educación media tuvo un serio problema y llegó, en el año 2002, llegó solo al 60% de la matrícula del ciclo básico. No llegó a todo el país. Él planteaba además vinos nuevos en odres nuevos. Entonces eso generó un problema de escalamiento. En este caso se hizo al revés. Se pasó todos los grados de una a la reforma, con la cual es una barbaridad. Que efectivamente eso no... Yo, que he leído bastante sobre este tema, no he encontrado país que pasara uno de segundo año a un plan nuevo que arranca de primero o de tercero. Entonces, todo ese tipo de cosas hay que tratar de subsanar con mucha participación de la gente, porque en realidad las reformas se hacen cuando vos convences a alguien de que se haga la reforma. Pasa en cualquier empresa, ¿no? No estamos hablando que pasa también solo en educación mucho más grave, porque estamos hablando de 600.000 alumnos, 60.000 docentes, es mucho más complicado. Pero en el caso de educación, hay que tratar de poner la participación como un eje clave. ¿Pero los docentes fueron reactivos por el contenido de la reforma o por quienes proponían la reforma? Bueno, los docentes y el sistema educativo. Eso habría que investigar, porque en realidad no es fácil de definir eso claramente. Lo que sí existe es la percepción de los docentes que eso fue una cosa forzada y que no llegó al aula, porque básicamente no llegó al aula. ¿Qué es lo que pasa con la famosa reforma que en los textos se ve, la reforma de papel, que son preciosas en los papeles, en los ministerios, en este caso nuestro en la ANEP, pero que no llegan al aula, o llegan con dificultades, o llegan deformadas, que es peor todavía. Claro, una cosa es la teoría y otra es la práctica, digamos, ¿no? Martín Pasturino, del Instituto Nacional de Evaluación Educativa del INET, presidente designado, muchas gracias por estos minutos en Fácil Desviarse. Gracias a ustedes por la invitación.